Las plantas son seres vivos que debemos cuidar y proteger. Más adelante, en otro video, vamos a explicar cuáles son las utilidades de nuestras plantas y por qué son tan importantes para el ser humano y también para los animales. Estas plantas tienen unas características muy importantes. Ellas nacen de una semilla que puede ser cultivada por el hombre, también esparcidas por el viento o también ciertos animales como las abejitas o las hormigas las pueden transportar de un lugar a otro. Incluso las ardillas a veces esconden sus semillas y de ahí crece una nueva planta. Otra característica es que crecen. Inician siendo una pequeña semillita y poco a poco va creciendo su tallo, raíz, hojas. Otra característica importante es que las plantas se alimentan. Son los únicos seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Este proceso se llama fotosíntesis, donde la planta absorbe a través de sus raíces agua y minerales, generando así la savia bruta que va a ir circulando a través de la plantica por el tallo hasta llegar a las hojas. Allí toman la luz del sol, el dióxido de carbono que lo encuentran a su alrededor en su entorno, elaborando la savia elaborada, que es ese alimento de crecimiento y desarrollo de la planta y que circula en su hojita y elimina oxígeno que es vital para el ser humano. Al circular por su hojita, lo transporta nuevamente por el tallo hasta llegar a la raíz. Otra característica de las plantas es que se reproducen. En la mayoría de los casos, ese ciclo de reproducción de las plantas se produce a través de una reproducción sexual, en donde cada planta que sigue este proceso florece y da semillas. Una vez la planta es polinizada por diferentes tipos de insectos, como por ejemplo las abejas, tras germinar, el polen da una nueva flor, que a su vez va a originar una nueva semilla. Tenemos el caso de la germinación del frijol, en donde nuestra semilla sería el frijol y a medida que va creciendo, brota primero una raicita. Posterior a ello va a crecer más raíces y un tallito. De su semillita, de ese cascarón, va a salir su hoja y crecerá nuestra planta. Finalmente, la última característica de las plantas es que ellas mueren. Esto sucede cuando las plantas no cuentan con el agua o el medio donde puedan desarrollarse, también por su ciclo evolutivo. Nacen, crecen, se reproducen y finalmente deben morir. Partes de la planta. Una de ellas es la raíz, que se encuentra debajo de la tierra. Su función principal es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo. Otra parte es el tallo. Generalmente crece en sentido vertical hacia la luz del sol. A partir del tallo se desarrollan las ramas, en donde van a nacer hojas, flores y frutos. En el interior del tallo circula la savia, que es donde se mezcla el agua y los minerales que la planta va a absorber del suelo y transportar hacia las hojas. Las hojas, la función principal es absorber la luz solar y fabricar el alimento mediante ese proceso llamado fotosíntesis que hablamos antes. Otras partes de las plantas está el tronco, que es diferente del tallo. ¿Por qué? Porque este es el principal elemento estructural de un árbol, que soporta tanto las ramas como las hojas, flores y frutos. Y su función principal es transportar los nutrientes y sustancias por el interior de las plantas. También tenemos las ramas,
y las ramas es la parte del árbol o arbusto en donde van a crecer las hojas. Están las flores. Estas flores son el órgano reproductor de las plantas. A partir de ellas se producen los frutos y las semillas. Y estas semillas van a germinar y originar una nueva planta. También están los frutos, que después de la fecundación de las plantas por el polen se va a producir la formación de esos frutos. Y por último, las semillas que se encuentran encerradas dentro de los frutos. Algunos de ellos se abren espontáneamente para expulsar las semillas. Otros, por el contrario, permanecen cerrados y necesitan ser comidos tanto por los animales como por el ser humano. Las flores tienen diferentes formas según las clases de plantas. Estas cambian en su forma, color, tamaño. Nuestro país cuenta con más de 1.400 tipos de flores en donde se producen y se exportan a más o menos 100 países en el mundo. La flor que más exportamos en Colombia son las rosas. Los frutos. Hay diferentes clases de frutos. En nuestro país existen por lo menos 400 clases de frutos. La fresa es la única fruta que tiene semillas en el exterior y puede tener más de 200. Diferentes hojas. Existen variedad de formas, colores, tamaños en las hojas de las plantas. ¿Sabías que las espinas de los cactus son en realidad sus hojas? Estas se han transformado para evitar la pérdida de agua y soportar así mejor los largos periodos de sequía que soportan en sus lugares de origen. ¿Sabías también que las hojas están plagadas de muchas venas que realizan la misma función de los vasos del cuerpo de un mamífero? Solo que estas no están llenas de sangre, sino de agua. Diferentes troncos. Uno de ellos tenemos la palma de cera del Quindío, ubicada en Colombia. La palma de cera es la más alta del mundo y alcanza hasta 60 metros de altura, con un promedio de vida de 100 años. Tenemos los baobabs, que salen en el cuento del Principito. Está entre los árboles más antiguos, los llamados también los gigantes africanos. Se trata de árboles que destacan sobre todo por gran grosor de sus troncos, que en algunas especies y casos llega a superar los 11 metros, incluso llegar a más de 40 metros. Estos troncos crecen habitualmente en forma de pilar, de corteza lisa y sin ramas hasta la parte superior. También tenemos otros troncos que son muy curiosos en Polonia, llamados bosque torcido de Polonia. Nadie sabe, aún no se ha podido descubrir por qué estos troncos crecen de manera torcida. Diferentes raíces. Las raíces son el primer órgano que la planta desarrolla al germinar. Hay variedad de raíces ramificadas, raíces acuáticas, raíces aéreas y raíces de almacenamiento como napiformes y tuberosas. Estas almacenan agua y nutrientes bajo la tierra y para ser usadas cuando ellas lo necesiten. Entre esas de almacenamiento encontramos, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, la yuca, entre otras. Las plantas necesitan para vivir luz, especialmente solar, agua y tierra. Hay algunas plantas que son acuáticas y pues no van a hacer uso de la tierra, sino de su medio acuático, que sería el agua. Con todos estos elementos, recordemos que la planta puede fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Ahora nos vamos con una actividad para practicar. Hay unas imágenes
y vamos a unirlas con las siguientes palabras. Tronco. ¿Con cuál de las imágenes pertenece? A, B, C o D. Si dijiste que la B, correcto, excelente trabajo. Fruto. ¿Con cuál de las imágenes pertenece? Si dijiste que la E, excelente trabajo. Raíz. ¿Cuál imagen pertenece? Ah, correcto. Flor. ¿Cuál imagen corresponde? Si dijiste que la D, excelente trabajo. Y por último, hoja, que nos quedaría la C. Excelente trabajo. Una última actividad. Nos vamos con otras nuevas imágenes y las mismas palabras. Nos vamos con la primera palabra, flor. ¿Con cuál la unimos? Si dijiste que la A, excelente trabajo. Fruto. Si seleccionaste la E, que son las uvas, muy bien, te felicito. Siguiente palabra, raíz. Si seleccionaste la zanahoria, correcto. La zanahoria es una raíz comestible. Seguimos con la siguiente palabra, hoja. Si seleccionaste la B, felicitaciones. Muy bien. Y por último, tallo. Correcto. Si escogiste la D, muy buen trabajo. Si en alguna te equivocaste, no hay ningún problema. Regresa a las explicaciones y vuelve a intentarlo. Bueno, hemos terminado nuestra clase para hoy. Así que espero que les haya quedado súper claro este tema y ya pueden ir a resolver las actividades de la cartilla. ¡Chao!